Buenos días, compañeras y compañeros de Resistencia, compañeros jubilados. El día de hoy, antes de la reunión de jubilados, vamos a hacer la presentación de un libro. Un libro que ha escrito nuestro compañero Rodolfo Montes. Él es periodista y entre otros medios trabaja para Milenio Noticias, lo cual hace muy significativa su presencia aquí dentro de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que nos ha dicho, no creo en las represalias, estamos en un país donde supuestamente debe haber libertad de expresión, y como parte de los trabajos de la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, creemos muy importante abrir espacios a los comunicadores, a los artistas, a los investigadores que tienen el propósito de difundir su pensamiento crítico con respecto a lo que ocurre en nuestro país. Por eso seas bienvenido, compañero Rodolfo. Vamos a darle un aplauso. A los compañeros del Comité Central que nos acompañan. Está con nosotros el compañero Juan Antonio Rodríguez, prosecretario de Cultura y Recreación, nuestro compañero Gerardo Avelar, secretario de Administración, nuestro compañero Fernando Oliva Quiroz, secretario de Educación y Propaganda, y nos acompaña también nuestra compañera Cecilia Figueroa. Ella es representante de Contraloría y es quien nos va a dar una opinión sobre el texto que ya leyó y va a hacer una crítica sobre el mismo. Al final le daremos el uso de la palabra al compañero Rodolfo Montes. Vamos a leer. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y la Unitec. Asimismo, ha colaborado en talleres y seminarios de periodismo en diversas universidades públicas y privadas en México. Se inició en el oficio del periodismo en El Sol de México y El Heraldo de México, como reportero de Guardia Nocturna. Posteriormente se integró al equipo de reporteros de la sección nacional de Reforma. La misma encomienda tuvo tanto en el Financiero como en el semanario Proceso y la revista de El Universal. Actualmente forma parte del área de asuntos especiales del Grupo Milenio y participa en el curso Cobertura del Narcotráfico, impartido por la Universidad de Austin, Texas. Le damos otra vez la bienvenida. Queremos informarles a todos los compañeros aquí presentes que esta presentación se está transmitiendo en Luz Televisión y en Radio Exmen. Muy bien, pues le vamos a dar el uso de la palabra a Cecilia. Queremos decir que para nosotros este texto es muy importante. Todos sabemos de las motivaciones políticas que tuvo Felipe Calderón para ilegalmente extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Si hablamos de sus motivaciones políticas, tenemos que hablar de su intento por legitimarse después de usurpar mediante un fraude electoral el gobierno de la República. Si hablamos de sus motivaciones económicas, tenemos que decir que actuó bajo la consigna del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, que rezan en su decálogo neoliberal la privatización de los servicios públicos, incluyendo el servicio público de electricidad, pasando de una privatización disfrazada
a una privatización forzosa mediante este golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero entre telones también, y hoy gracias a esta investigación de nuestro compañero Rodolfo Montes, podemos decir que hay también otras motivaciones, aparte de las políticas, aparte de las económicas, hay motivaciones subjetivas que tienen que ver con la formación personal de Felipe Calderón y con su vinculación con las iglesias y la religión. De eso trata el tema y vamos a escuchar entonces el comentario de nuestra compañera Cecilia Figueroa. Adelante. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenido, Rodolfo, a su casa, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Más que hacer una crítica, yo quiero iniciar mi participación haciendo un reconocimiento a esta investigación que está traducida ya en este libro, La Cruzada de Calderón. ¿Qué implica para un periodista y un escritor publicar un libro en donde pone al descubierto las relaciones entre una agrupación religiosa que, aunque no esté registrada como tal en la Secretaría de Gobernación, tiene una práctica y una tendencia de promoción de una ideología, de una idea religiosa? Yo comentaba hoy por la mañana con alguna persona que esto tiene un riesgo, así como el riesgo que tienen los periodistas que cubren la fuente del narcotráfico, porque detrás de estos grupos religiosos pues existe toda una mafia. Lo que Rodolfo Montes nos presenta en La Cruzada de Calderón, y mucho lo refleja el título del libro, es qué hay detrás de políticas públicas implementadas en los últimos años que tienen como orquestadores a prominentes personajes, en particular de un grupo evangélico neopentecostés que se llama La Casa sobre la Roca. El año pasado fue difundido a través de internet un video que da cuenta de la participación de Felipe Calderón en noviembre de 2006, ya habiendo sido declarado por el Tribunal Electoral como presidente, aunque pues nosotros sabemos que esa decisión del tribunal fue completamente arbitraria, pero bueno, él ya estaba designado como presidente electo del país y él tiene una reunión en el centro Banamex con este grupo evangélico neopentecostés que se llama Casa sobre la Roca. ¿Qué trascendencia y qué lectura se tiene que hacer de que una persona que ya tiene ese reconocimiento, aunque aún no está en funciones del Ejecutivo, se esté reuniendo con este grupo? Pues bueno, a partir de estas investigaciones de Rodolfo Montes, nos enteramos que personajes como Rosy Orozco y su esposo Alejandro Orozco, ella en la actualidad diputada federal por el Partido Acción Nacional, han tendido toda una red de estructuras que les permite ubicarse en dependencias como el DIF, bajo el amparo y la protección de la primera dama Margarita Zavala. Han extendido esa red a instituciones como el INAPAN, han también extendido hacia los centros Nueva Vida. Y aquí quisiera detenerme en particular porque en el marco de la declaración de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, uno de los grupos más beneficiados en el terreno del otorgamiento del presupuesto ha sido precisamente la Casa sobre la Roca. ¿Por qué? Porque en aras del combate a los grupos de narcotraficantes en el terreno de la prevención y el tratamiento frente a las adicciones,
se ha implementado en nuestro país el programa que lleva a cabo los grupos Nueva Vida. Esto pues no es una invención de la señora Orozco y de su esposo Alejandro Orozco, sino que es una copia fiel de lo que hicieron otros grupos también identificados con los evangelistas y neopentecosteses en Colombia, bajo el amparo del gobierno de Álvaro Colón. Estas, entre muchas otras cosas, son las que nos presenta Rodolfo Montes en esta investigación. Yo quiero comentarles a ustedes que el día de ayer tuvimos oportunidad de contar con su presencia en Radio ESME y hablar sobre este libro. Y algo muy importante que también comentábamos era que este libro no tiene como objetivo hacer una crítica de religión alguna, no. Y eso lo debemos de tener muy claro. No pretende la Cruzada de Calderón descalificar a los evangelistas o neopentecosteses, sino lo que trata de poner en evidencia es cómo Felipe Calderón, que se siente iluminado, aquel que criticó durante la campaña de 2006 a Andrés Manuel López Obrador, porque a decir del espurio AMLO se sentía el Mesías, pues ciertamente quien tiene comportamiento de Mesías y que a decir de él mismo ha sido llamado por Dios y que Dios le ha dicho que tiene que actuar de tal manera, pues es Felipe Calderón. Yo creo que esto hay que tenerlo bien claro. La intención del libro no es hacer una crítica a los evangélicos. La intención del libro es desenmascarar esta faceta del actual gobierno espurio, esas relaciones perversas, lo que han venido haciendo y cómo se han incrustado en las dependencias. El día de ayer nos comentaba no solamente de nombres que nosotros podemos corroborar con la lectura del material, sino, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho enterarme con la conversación de ayer que personas como Obdulio Ávila, el actual subsecretario de Gobernación, tiene una estrecha relación con este grupo Casa sobre la Roca. Hay otros personajes identificados dentro del gobierno federal que tienen esta relación. Por supuesto que este tema, pues en este momento, previo al inicio de la campaña formal por la presidencia de la República, pues tiene que ser del conocimiento de todos nosotros, tiene que ser del conocimiento de todos los mexicanos. Está en el debate público lo relativo a las modificaciones al artículo 24 constitucional que acaban de darse en la Cámara de Diputados, y está toda la discusión sobre el Estado laico. Creo que la lectura de este material, creo que lo que nos presenta el maestro Bernardo Barranco en la larga introducción y el mapa religioso que hace del país, nos arroja una importante luz para hacer un análisis y un estudio de lo que está sucediendo en el terreno de las relaciones entre la política y los grupos religiosos en nuestro país. Eso es lo que yo tengo que decirles, recomendar sin lugar a dudas la lectura de este libro, pero sobre todo reconocer a Rodolfo el que haya tenido la valentía de poner al descubierto personalidades que en algunos momentos parecieran intocables, pero que tienen que ser de la Vox Populi. Muchas gracias por su atención y vamos a darle un aplauso nuevamente a Rodolfo para que nos hable con nosotros. Bueno, muy bien, César. Vamos entonces a escuchar la opinión del autor sobre este tema y la publicación de este texto. Muchas gracias por abrirme este espacio, permitirme entrar a su casa, a su hogar, aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y sé que la mayoría de todos ustedes, muchas gracias,
Bueno, pues Cecilia lo dijo muy bien, a grandes rasgos, lo que implica el contenido de este libro, que me llevó los 5 años más recientes de mi trayectoria profesional estarlo investigando. Lo que lleva el sexenio es lo que yo fui documentando, acercándome testimonios, entrevistas, documentos a través de la ley de transparencia, precisamente para, tratándose de la primera figura política que hoy representa a nuestra nación, pues la verdad es que es un tema muy escabroso, muy delicado. Cecilia se los comentó, en este libro no van a encontrar ninguna crítica, sobre todo ningún ataque a alguna religión que se profesa en el mundo y en nuestro país de manera particular. Aquí lo morboso y lo tramposo con que Felipe Calderón se comenzó a manejar durante la precampaña, durante la campaña, ya como presidente electo y como presidente en funciones, pues es precisamente que con la persona con quien lee la Biblia, que es su pastor, es su líder espiritual, en donde Felipe Calderón, que tampoco hay nada de malo el que una persona, un mexicano, lea la Biblia. Digo, todos alguna vez al menos hemos hojeado 2 o 3 hojas de este libro histórico. Bueno, pues Felipe Calderón, a este pastor con quien suele tener talleres de lectura de la Biblia en casas particulares, en recintos públicos como la Sala Olinjo Listri, en su momento llegaron a leer ahí la Biblia también, en el cine que está frente a la Plaza Perisur, que ese es el búnker de esta asociación religiosa. Bueno, Felipe Calderón convirtió en funcionario federal al inicio del sexenio a Alejandro Orozco Rubio y lo puso bajo las órdenes directas de Margarita Zavala a trabajar en el DIF nacional, y le encomiendan a él elaborar las políticas públicas que tienen que ver con la prevención y el tratamiento de las adicciones a las drogas por parte de los mexicanos. Bueno, así es como Alejandro Orozco se da la tarea de comenzar a moldear políticas públicas con una visión cristiana, más que evangélico. Hay un poco de precisión para con Ceci, es que se trata de una nueva ola, una nueva corriente de religiones que se está dando en el mundo y de manera muy particular en nuestro país. Ellos son, a juzgar por el doctor Bernardo Barranco, que es colaborador de Carmen Aristegui y articulista en el periódico La Jornada, es quien hace la introducción en este libro. Pues se trata de una nueva ola de religiones que está pegando muy fuerte en el continente americano, pero en nuestro país pues ya se incrustaron en el poder, está totalmente infiltrado el gabinete legal y ampliado. Y bueno, puedo decirles que este señor lo que hace, Alejandro Orozco, es un pastor. La Casa sobre la Roca se presenta ante las autoridades civiles, ante la Secretaría de Gobernación como asociación civil, pero precisamente para burlar la ley, para utilizar los recovecos que tiene esta ley, y es un mero disfraz. Es una asociación religiosa, no puede ser vista de otra manera, no puede ser tratada de otra manera, porque hacen todo lo que hace una asociación religiosa, todo lo que le limita a una asociación religiosa, pues ellos lo evaden, le dan la vuelta a todas las leyes, a la Constitución, a los artículos, al 130, al 24, que por cierto está por reformarse en el Senado, está ahí en ciernes esta reforma para permitir mayor poder a la Iglesia Católica y al resto de las iglesias y religiones que se profesan en nuestro país. Alejandro Orozco, cuando comienza a moldear la política del Estado mexicano, que involucra a los 3 niveles de gobierno, lo que hace es calcar prácticamente un libro de su autoría y que solamente vamos a poder conseguir, aunque al parecer ya lo desaparecieron, ya no está. Tenemos ejemplares de este libro que se encuentra solamente en librerías cristianas. El libro se llama Bartimeo. Es la historia de un joven prominente y muy exitoso que de pronto de la noche a la mañana pierde la vista, y pues en su pueblo, en su barrio, saben de la visita de Dios. Todo tiene un dejo y un celo devocional
con que redacta Alejandro Orozco este libro. Y bueno, a partir de ahí, este joven, porque se acerca a Dios, porque Dios se acerca a él y lo toca, pues el joven accede a una nueva vida. Así se llama el programa del gobierno federal para atender las adicciones, una campaña nacional para una nueva vida. Y si nosotros comprobamos, constatamos, corroboramos, cruzamos la información que hay en los manuales del gobierno federal precisamente para atender las adicciones en nuestro país, vamos a ver que es una calca del libro de Alejandro Orozco de nombre Bartimeo. Bueno, así es como emprenden una cruzada religiosa en nuestro país. Este video del que hablaba Cecilia, que ya está circulando en el internet y que he tenido la oportunidad también de mostrarlo en distintos medios de televisión, sobre todo en la televisión, lo pudimos obtener gracias pues a este reporteo que les refiero de 5 años de investigación, en donde Felipe Calderón adopta un discurso de sacerdote. Él se siente iluminado, él le dice a cerca de 3,000 personas que se reunieron el 3 de noviembre del 2006, ya como presidente electo, ya con el Estado Mayor presidencial procurando su seguridad en el estrado, Felipe Calderón dice que Dios le dijo que los mexicanos estábamos obligados a recorrer un camino lleno de espinas y de obstáculos para poder imponer el reino y su justicia aquí en la tierra. Y 4 semanas después nos sorprende con una reunión en Los Pinos, en el Salón Venustiano Carranza, donde el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Galván Galván, encabeza el Gabinete de Seguridad Nacional, y en ese momento le declaran la guerra al crimen organizado, a los cárteles de las drogas, y comienza la barbarie, una guerra sin sentido. Y bueno, es así como Felipe Calderón nos vende una película del bien contra el mal, de los buenos contra los malos, y esto pues no tiene reparo. Hay cualquier cantidad de familias rotas que jamás van a volver a recuperar a sus seres queridos. En la dedicatoria de este libro yo se lo dedico a todo el país, se lo dedico a los muertos, son nuestros muertos. A mí me duele el dolor de la madre del narcotraficante, me duele el dolor de la esposa del soldado, me duele mucho el dolor de las familias que han perdido a alguno de sus integrantes porque estaban en medio de un fuego cruzado. Es decir, esta guerra nunca debió haber sido. Tenemos en la presidencia de la República como inquilino de Los Pinos a una persona que está mal, yo me atrevo a decir que está mal de sus facultades mentales. No podemos tener ahí a un presidente que diga que porque Dios le dijo que había que combatir al mal, haya sacado a los militares a la calle. Felipe Calderón lo hace también sometido y plegado a una estrategia que impuso desde hace ya varias décadas Estados Unidos al concierto internacional en cuanto a la política de cero tolerancia hacia las drogas. Y esta siempre ha venido acompañada con un celo devocional, siempre ha habido ahí algo que tenga que ver con religiones, pero nunca en la historia contemporánea, y hasta hoy yo no he sabido de que se haya podido documentar como lo logramos hacer, que un presidente, que un jefe de una nación como la mexicana, pues esté moldeando políticas públicas, menoscabando, violentando de manera flagrante y evidente y contundente el Estado laico en que se supone que debemos vivir los mexicanos. Al final del libro también hay una entrevista con un investigador del Colegio de México, también es doctor en el estudio de las religiones, el doctor Roberto Blancarte, en donde en el momento en que le presentamos los documentos, los testimonios, las entrevistas, pues él se sorprendió, se espantó, precisamente porque él logra componer ya finalmente la última pieza del rompecabezas para saber por qué estamos viviendo una pesadilla en todos los rincones de nuestro país.
no necesitamos un presidente iluminado. Por fortuna está por concluir su sexenio. Necesitamos estar expectantes como mexicanos para saber qué es lo que nos depara, qué es lo que viene. Ya Josefina Vázquez Mota dijo que habrá de replicar prácticamente a pie juntillas la estrategia en contra del crimen organizado, y a mí me aterra, me espanta saber que pueda haber mexicanos, mexicanas sobre todo, porque se pueden ir con la finta que por una condición de género van a votar a favor de ella, que nos receten 6 años más de desgracia, 6 años más de sangre, 6 años más de... Si aquí ya van más de 50,000 muertos, imagínense cuántos más no debe de haber. La irrupción de este grupo cristiano en las esferas políticas, en el gabinete presidencial, llega incluso a la Secretaría de Gobernación. Obdulio Ávila, quien fue dirigente del PAN en el Distrito Federal y que con el arribo de Alejandro Poiré a la Secretaría de Gobernación, él también pertenece a esta asociación, y la prueba más evidente es que uno de los hijos de la familia Orozco trabaja precisamente bajo las órdenes de Obdulio Ávila como su secretario privado, su secretario particular. Es el que le lleva la agenda al segundo hombre en importancia en la política, en la Secretaría de Gobernación, que son los que llevan la política interna de nuestro país, que resuelven conflictos ante movimientos sociales o organizaciones como la que ustedes representan. Les hablo así a grandes rasgos de este libro, de lo que hay, el contenido de este libro. Y bueno, cuando comencé a solicitar información, sobre todo sobre la campaña esta de Nueva Vida, Felipe y Margarita Zavala deciden remover del DIF nacional, esconden a Alejandro Orozco, lo quitan del reflector público, y yo lo logro detectar nuevamente gracias a una publicación del periódico Reforma, en donde publican una foto a 8 columnas en su portada de la casa, el portón de una fachada, el portón de una casa, una casona residencial en las lomas de Chapultepec. Se trata de un domicilio que le fue incautado al hijo del Mayo Zambada, a uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Y bueno, en esta casa pues habitaba o habitan la familia Orozco. Esta casa que le fue incautada al narcotráfico se la dejan a los Orozco, y me doy cuenta que Alejandro Orozco ahí es el director del Instituto para la Educación de los Adultos del INAPAM. Es decir, sigue traficando con la fe. Hay que estar muy expectantes, sobre todo los compañeros que son jubilados, que pertenecen a la tercera edad. Todos tenemos en nuestros hogares a personas adultas, pues en su ambición de hacerse de más votos, de más gente, es que deciden colocarlo ahí como director del INAPAM, y con el descaro y la desvergüenza total sigue moldeando políticas